Si cuento esta historia, puede que nunca me vuelvas a ver de la misma manera. Hay una verdad que he guardado encerrada en mi corazón durante más de 60 años. Un secreto tan devastador que cambió el curso de 3 vidas para siempre. Hola, queridos. Mi nombre es Noelia Molina. Tengo 82 años y vivo aquí en Mendoza, Argentina, al pie de la cordillera de los Andes. Hoy voy a contarles sobre una noche de diciembre de 1962 que me rompió el corazón y me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre dos amores imposibles? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la felicidad y el deber? ¿Alguna vez has guardado un secreto tan pesado que sentías que iba a estallar desde adentro? Entonces, entenderás el dolor que he cargado durante tantas décadas. Esta es la historia de cómo una chica de 22 años lo perdió todo en una sola noche de verano, pero descubrió una fuerza que nunca supo que existía. Amigos, les pido que me ayuden a alcanzar la meta de suscriptores de mi canal. Toquen la campana a su derecha. Quiero seguir compartiéndoles estos recuerdos. Antes de comenzar mi historia, necesito que entiendan cómo era la vida aquí en Mendoza en la década de 1960. Era una época completamente diferente a la actual. Las mujeres se casaban jóvenes, los hombres trabajaban la tierra o los viñedos, y las familias tenían raíces profundas que se remontaban a generaciones en las mismas propiedades. Mi familia tenía una pequeña bodega en la zona rural de Maipú, heredada de mi abuelo italiano, quien llegó aquí a principios de siglo. Éramos conocidos en la región por producir un vino tinto, con cuerpo, con sabor a tierra mendocina, a esa tierra bendecida por los vientos secos que descienden de las montañas. Yo era el mayor de 5 hermanos. Mi padre, Ramón Molina, era un hombre serio y trabajador, con las manos encallecidas por el trabajo duro y el corazón endurecido por la responsabilidad. Mi madre, Dolores, era una mujer tan gentil como el vino rosado que elaborábamos en temporadas especiales, pero tan fuerte como las vides que soportan el viento zonda que azota nuestra región cada año. Crecí entre las hileras de viñas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con la cordillera siempre presente en el horizonte, como un muro blanco que protegía nuestros sueños y secretos. El olor a tierra mojada después de la lluvia, mezclado con el dulce aroma de las uvas maduras, era el perfume de mi infancia. Recuerdo las frías mañanas de invierno cuando el vapor subía de nuestros labios al caminar entre las viñas dormidas, y los veranos abrasadores cuando el sol besaba las uvas hasta dejarlas dulces como la miel. Cuando cumplí 16 años, en 1958, conocí a Eduardo Santana. Era un chico de 20 años, hijo de una familia tradicional de San Rafael, que había llegado a Mendoza para estudiar enología en la universidad. Alto, moreno, con esos ojos verdes que brillaban como esmeraldas al sonreír, Eduardo parecía sacado de una película argentina. Lo conocí en una fiesta de la vendimia en la propiedad de sus vecinos, la familia Fernández. En el patio iluminado por faroles sonaba música folclórica. El aroma a empanadas y carne asada impregnaba el aire, y la gente bailaba cueca y zamba bajo las estrellas más brillantes que jamás había visto. Cuando me invitó a bailar, sentí algo que nunca antes había sentido. Sus manos eran suaves pero firmes. Su voz, profunda y melodiosa, cantaba al ritmo de la música. Y cuando me miró, fue como si yo fuera la única persona en el mundo. «Tenés los ojos más lindos de todo Mendoza», dijo aquella primera noche, mientras bailábamos una zamba lenta. «Son del color de la miel que las abejas hacen con las flores de nuestros viñedos». Yo, que siempre había sido tímida y nunca había tenido novio, sentí que se me calentaban las mejillas de vergüenza y felicidad a la vez. Eduardo empezó a visitarme todos los domingos. Llegaba montado en un caballo castaño llamado Corcel, siempre bien vestido, con una camisa blanca almidonada y las tradicionales bombachas. Traía flores que había recogido por el camino.
violetas silvestres en primavera, rosas silvestres en verano. Siempre con esa sonrisa que me derretía el corazón, como se derrite la nieve en las montañas cuando llega el calor. Pasábamos horas charlando en el porche, siempre bajo la atenta mirada de mi madre, quien bordaba sentada en una silla de mimbre. Hablábamos de nuestros sueños, de los vinos que queríamos producir juntos, de la familia que queríamos formar. Eduardo tenía planes ambiciosos. Quería modernizar la bodega familiar, introducir las técnicas francesas que estaba aprendiendo en la universidad y producir vinos que pudieran competir con los mejores del mundo. «Noelia», dijo, tomándome de la mano mientras el sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. «Eres mi inspiración. Cuando pruebo el vino de tu padre, siento el amor que pones en cada botella. Quiero aprender esto de ti. Quiero que hagamos esto juntos el resto de nuestras vidas». Nuestra relación duró 3 años. 3 años de domingos felices, paseos entre viñedos y planes compartidos. Él me enseñó sobre las diferentes variedades de uva, los secretos de la fermentación y cómo la luna y el viento influyen en el sabor del vino. Yo le enseñé las recetas tradicionales de mi abuela. Cómo hacer empanadas que se deshacen en la boca, cómo sazonar un asado para que quede jugoso, cómo preparar un membrillo dulce que dura todo el invierno. En marzo de 1961, el día de mi 21 cumpleaños, Edward me propuso matrimonio. Fue durante la fiesta de la cosecha en nuestra finca. Había más de 100 personas, vecinos, amigos y familiares, que habían venido de San Juan y San Luis. Las mesas estaban dispuestas en el patio, iluminadas por cientos de velas. El olor a cordero asado se mezclaba con el dulce aroma del vino nuevo. Eduardo se levantó en medio de la fiesta, tomó prestada una guitarra y cantó una zamba que había compuesto para mí. Su voz resonó en el respetuoso silencio de todos los invitados. «Noelia de mis días, luz de mi camino, eres la estrella que guía mi destino. En tus ojos encuentro la paz que busco, en tus manos el amor que nunca busco». Cuando terminó de cantar, se arrodilló ante mí y abrió una pequeña caja de madera tallada. Dentro había un sencillo anillo de oro blanco con una pequeña esmeralda que brillaba como sus propias lágrimas de alegría. «Noelia Molina», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «¿Aceptas ser mi esposa, mi compañera de vida, la madre de mis hijos?» No pude hablar. Las lágrimas me corrían por la cara mientras toda la fiesta esperaba en silencio mi respuesta. Finalmente logré susurrar un sí que resonó como música en nuestros corazones. La fiesta duró hasta el amanecer. Bailamos, cantamos y brindamos con el mejor vino que mi padre guardaba para ocasiones especiales. Mi madre lloró de alegría mientras abrazaba a Eduardo como si ya fuera un hijo. Mi padre, normalmente serio y reservado, abrazó a mi prometido y le dijo: «No solo has ganado una esposa, sino una familia. Cuida bien de nuestra princesita». Fijamos la boda para diciembre de 1962. Sería una ceremonia sencilla en la iglesia de Maipú, seguida de una recepción en nuestra bodega. Eduardo y yo pasamos meses planeando cada detalle. Él construyó una casa pequeña pero acogedora con sus propias manos en parte de la propiedad de mis padres, donde comenzaríamos nuestra vida de casados. Fue en agosto de 1962, 4 meses antes de mi boda, que llegó. Alejandro Ruiz tenía 28 años y había venido de Buenos Aires para trabajar como consultor enólogo en nuestra región. Era un hombre completamente diferente a Eduardo. Donde Eduardo era joven y soñador, Alejandro era maduro y pragmático. Donde Eduardo era moreno y rústico, Alejandro era rubio y elegante, con ese acento porteño que nos sonaba como música para los oídos, acostumbrados al habla cuyana. Mi padre lo contrató para que nos ayudara a modernizar nuestra producción. «Noelia», dijo papá una tarde de invierno. «Este hombre vino de la capital a enseñarnos nuevas técnicas,
Se quedará con nosotros hasta después de la cosecha. Quiero que le ayudes con lo que necesite. Alejandro se instaló en una habitación de nuestra casa principal. Era educado, inteligente y culto. Hablaba 3 idiomas. Había estudiado en Francia y conocía bodegas de todo el mundo. Durante las comidas, contaba historias fascinantes sobre Burdeos, la Toscana y el Valle de Napa. Traía libros sobre enología que yo devoraba en las frías noches de invierno junto a la chimenea. Al principio, nuestra relación era puramente profesional. Me enseñó sobre el análisis químico del mosto, el control de la temperatura durante la fermentación y técnicas de clarificación que desconocía por completo. Le ayudé a comprender las particularidades de nuestro terroir, las tradiciones locales y los secretos que mi familia había guardado durante generaciones. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar entre nosotros. Las conversaciones se alargaron más de lo necesario. Las miradas se prolongaron más de lo debido. Nuestras manos se tocaron accidentalmente mientras probábamos muestras de vino. Había una tensión en el aire que intenté ignorar, pero crecía como la vid en primavera. Silenciosa, pero irresistible. Queridos oyentes, ¿se imaginan el tormento que sentía? Estaba comprometida con un hombre al que amaba desde los 16 años, apenas unos meses antes de nuestra boda. Y al mismo tiempo, sentía una inexplicable atracción por otro hombre. Era como si me partieran en dos, como si mi corazón fuera un viñedo donde 2 variedades diferentes intentaban crecer en la misma tierra. Eduardo seguía visitándome todos los domingos, contándome noticias de los preparativos de nuestra luna de miel en Bariloche, hablando de los hijos que tendríamos y de la vida que construiríamos juntos. Pero cuando Alejandro estaba presente, apenas podía prestar atención a las palabras de mi prometido. Observaba discretamente cómo Alejandro sostenía su copa de vino, cómo sus ojos azules brillaban al probar una muestra especialmente buena, cómo sus elegantes manos gesticulaban al explicar algún concepto técnico. Una tarde de septiembre, después de que Eduardo se marchara y la familia se retirara, me encontraba sola con Alejandro en la bodega. Estábamos haciendo el análisis final del vino que se embotellaría al mes siguiente. El silencio de la noche solo lo rompía el lejano canto de los grillos y el suave viento que mecía las hojas de la parra. «Noelia», dijo de repente, dejando de beber vino y mirándome fijamente. «Necesito decirte algo». Mi corazón se aceleró. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada. «No deberías», respondí rápidamente, intentando mantener la compostura. «Me caso en 3 meses». «Lo sé», dijo, acercándose lentamente. «Y por eso necesito decírtelo ahora, mientras aún estoy a tiempo. Ya no puedo fingir que no siento nada por ti. Si quieres saber cómo termina esta historia, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Aún queda mucho por contar, y lo que viene a continuación te conmoverá». «Desde el día que llegué aquí», continuó Alejandro, con su voz grave resonando en el silencio de la bodega, «no he podido sacarte de mi cabeza. Al principio pensé que era solo admiración profesional. Entiendes el vino como pocos. Tienes una sensibilidad por la tierra que impresiona a cualquier experto. Pero luego me di cuenta de que era mucho más que eso». Me quedé paralizada, con una copa de vino temblorosa en la mano. El dulce aroma a fermentación se mezclaba con su colonia masculina, creando una atmósfera embriagadora. «Alejandro, por favor», alcancé a susurrar. «No lo hagas más difícil de lo que ya es». «¿Ya está duro?», preguntó acercándose. «¿Así que tú también sientes algo?». Fue entonces cuando cometí el error que lo cambiaría todo. Lo miré a los ojos y, en lugar de negarlo, le dejé ver la verdad. Sí, la sentí. Sentí una pasión desbordante que me aterraba, que iba en contra de todo lo que me habían enseñado, en contra de todos mis planes. Se acercó aún más,
y me puso la mano en la cara. Su piel estaba cálida, a pesar del frío de la noche mendocina. «Noelia, no sé cuánto tiempo podré quedarme aquí viéndote prepararte para casarte con otro hombre». «Eduardo es un buen hombre», dije, más para convencerme a mí misma que a él. «Llevamos años amándonos. Tenemos planes». «¿Y tú? ¿De verdad lo amas como él te ama?» La pregunta me dio un puñetazo en el estómago. Claro que amaba a Eduardo. Había sido mi primer amor, mi primer flechazo, mi primer todo. Pero lo que sentía por Alejandro era diferente. Era como comparar una vela con el sol. Ambos emiten luz, pero su intensidad no se acerca ni de lejos. Esa noche solo hubo palabras y miradas. Pero ambos sabíamos que habíamos cruzado la línea. El secreto flotaba en el aire entre nosotros, denso como el aroma de las uvas maduras antes de la cosecha. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Durante el día, él continuaba con los preparativos de la boda. Se probaba vestidos con mi madre, elegía flores para la decoración de la iglesia y degustaba dulces para la recepción. Pero por la noche, cuando todos dormían, bajaba a la bodega donde Alejandro trabajaba hasta tarde. No hicimos más que hablar, pero estas conversaciones duraron horas. Me contó sobre su vida en Buenos Aires, sobre los lugares que había visitado en Europa, sobre los sueños que había tenido, pero que nunca había compartido con nadie. Hablé de mis miedos, la presión de ser la hija mayor y la responsabilidad de mantener las tradiciones familiares. A veces siento que mi vida ya está planeada, dije una noche mientras caminábamos por los viñedos bajo la luna llena. Me voy a casar con Eduardo. Vamos a tener hijos. Voy a cuidar de la casa y a ayudar en la bodega. No es una mala vida, pero a veces me pregunto si es la vida que realmente quiero. ¿Y cuál sería la vida que realmente quieres?, preguntó, deteniéndose y mirándome intensamente. No sabía qué responder. En realidad, sabía la respuesta, pero no me atreví a decirla en voz alta. La vida que quería era con él, explorando el mundo, aprendiendo cosas nuevas, rompiendo las reglas que me atarían a esa existencia predestinada. Eduardo empezó a notar que yo estaba diferente. «Últimamente has estado distante», me dijo una tarde de noviembre, 2 semanas antes de la boda. «¿Estás nerviosa por la ceremonia?» «Es normal. Todas las novias se ponen ansiosas». ¿Cómo podía explicarle que el problema no eran los nervios prematrimoniales, sino que estaba completamente enamorada de otro hombre? ¿Cómo podía lastimar a alguien que me amaba tanto y que no merecía sufrir por mi tormento emocional? Era jueves 13 de diciembre de 1962. Faltaban 3 días para mi boda. La casa bullía con los últimos preparativos. Mi madre planchaba para toda la familia. Mi padre se aseguraba de que hubiera suficiente vino para la fiesta. Mis hermanos ayudaban a decorar el salón de recepción. Debería haber estado feliz, radiante como cualquier novia 3 días antes de su boda. Pero estaba destrozada por dentro. Durante la cena, apenas pude comer. Alejandro también estaba diferente, más serio, más distante. Después de la cena, anunció que necesitaba ir a Mendoza a atender algunos asuntos de trabajo y que tal vez no regresaría a tiempo para la boda. «No pasa nada», dijo mi padre. «Ya nos has ayudado mucho. Si necesitas irte antes de la fiesta, lo entendemos perfectamente». Pero no lo entendía. La idea de que se fuera antes de mi boda me desesperaba. Después de que todos se retiraran, fui a la bodega por última vez. Él estaba allí, guardando sus notas en una bolsa de cuero. «¿De verdad te vas?», pregunté intentando mantener la voz firme. «Es mejor así», respondió sin mirarme. «No puedo quedarme aquí viendo cómo te casas con otro hombre. No tengo la fuerza para eso».
Fue entonces cuando me derrumbé. Empecé a llorar como una niña. Todos los sentimientos que había reprimido durante meses salieron a la vez. Él me abrazó y me consoló. Sus propias lágrimas me mojaron el pelo. «Noelia, te amo», dijo por primera vez, con la voz quebrada por la emoción. «Te amo de una manera que jamás creí posible. Pero sé que tienes una vida aquí, una familia, compromisos. No puedo pedirte que lo arruines todo por mí». «¿Y si quiero tirarlo todo a la basura?», pregunté, sorprendiéndome de mi propio coraje. Me apartó un poco y me miró a los ojos. «¿Estás segura de lo que dices?». En ese momento, por primera vez en meses, tuve la absoluta certeza de lo que quería. «Vámonos juntos», dije. «Esta noche, ahora mismo». Lo que pasó después fue como un huracán que arrasó con todo a su paso. Alejandro tenía un amigo en Buenos Aires que podía ayudarnos. Subí a mi habitación y preparé una maleta pequeña con lo esencial. Les dejé una carta a mis padres explicándoles que no podía casarme con Eduardo porque estaba enamorada de otra persona, disculpándome por el escándalo que causaría y prometiendo que algún día volvería para enmendarlo. Salimos en silencio a la madrugada, como dos ladrones que huyen con el tesoro más preciado. Lo último que vi de mi casa fue la silueta de las vides contra el cielo estrellado. Se me rompió el corazón al dejarlo todo atrás, pero al mismo tiempo me llenó de una esperanza que nunca antes había sentido. El viaje a Buenos Aires duró 14 horas. Alejandro condujo toda la noche mientras yo lloraba, dormía y despertaba atormentada por la magnitud de lo que había hecho. Al llegar a la capital, fue como si hubiéramos llegado a otro planeta. La ciudad era inmensa, ruidosa y llena de gente corriendo de un lado a otro. Nos instalamos en un pequeño departamento en el barrio de San Telmo. Alejandro consiguió trabajo en una bodega importadora y yo empecé a dar clases de cocina a mujeres adineradas del barrio norte. Era una vida completamente distinta a la que conocía. En lugar de viñedos interminables, teníamos edificios altos. En lugar del silencio del campo, del constante ruido del tráfico. En lugar de mi familia, éramos solo nosotros dos contra el mundo. Durante el día, cuando estaba sola en el apartamento, pensaba constantemente en casa. Imaginé el escándalo que debía haber causado mi fuga. Eduardo descubriendo 3 días antes de la boda que su novia se había fugado con otro hombre. Mis padres intentando explicar a toda la comunidad lo sucedido, los comentarios desagradables de los vecinos, las especulaciones, la vergüenza. Recibí algunas cartas de mi familia durante los primeros meses. Mi madre me escribió con dureza, diciendo que había deshonrado el apellido, que Eduardo estaba destrozado, que mi padre había enfermado de dolor. «¿Cómo pudiste hacernos esto, Noelia?», decía una de las cartas. «Te criamos para ser una mujer de carácter, no una que abandona sus compromisos a la primera señal de dificultad». Pero también había una carta de una de mis hermanas menores, Mercedes, que decía: «Noelia, no entiendo del todo lo que hiciste, pero sé que debió ser por amor. Espero que seas feliz y que algún día podamos volver a vernos». Y en enero empecé a sospechar que estaba embarazada. Tenía miedo. Se lo conté a Eduardo, quien inmediatamente me llevó a una consulta, donde estuvimos seguros de que estaba embarazada. Alejandro y yo nos casamos en una sencilla ceremonia civil en Buenos Aires, 6 meses después de nuestra fuga. Yo llevaba un vestido azul claro que había comprado en una modesta tienda del centro, con la barriga ya a la vista, y él llevaba un traje oscuro. Nuestros únicos testigos fueron 2 amigos suyos que apenas me conocían. No hubo fiesta, ni familia, ni las tradiciones que siempre imaginé que formarían parte de mi boda. Pero cuando me puso el anillo y dijo: «Sí, quiero», sentí que por fin estaba donde debía estar. Fue como si todas las piezas de mi vida hubieran encajado.
Los primeros años en Buenos Aires fueron los más felices de mi vida. Descubrí una ciudad maravillosa, llena de teatros, museos y cafés, donde la gente hablaba de literatura y política hasta la madrugada. Alejandro me introdujo a un mundo que desconocía. Fuimos a conciertos en el Teatro Colón, visitamos exposiciones de arte y vimos obras que me hicieron llorar. También seguí estudiando enología. Buenos Aires contaba con extensas bibliotecas donde podía investigar técnicas de elaboración de vinos de diferentes países. Alejandro me animó a escribir artículos sobre la vinificación argentina para revistas especializadas. Algunos se publicaron, y descubrí que tenía talento para la escritura. En 1963 nació nuestra hija, Dulce. Era hermosa, con sus ojos verdes, y con mi sonrisa y mi terquedad. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, supe que todos los sacrificios valieron la pena. Esa niña fue el fruto de nuestro amor prohibido, la prueba de que a veces la felicidad vale la pena arriesgarlo todo. Pero no todo era color de rosa en nuestra vida en Buenos Aires. La nostalgia me corroía como el óxido, sobre todo después del nacimiento de Dulce. Sentía unas ganas desesperadas de mostrarle mi hija a mi madre, de volver a la casa donde crecí, de respirar el aire fresco de la montaña. Seguí escribiendo cartas a mi familia, pero pocas recibían respuesta. Mi madre tardó años en perdonarme del todo. Mi padre, según supe por Mercedes, tenía problemas de salud que algunos atribuyeron al dolor de mi huida. Pobre Eduardo. Tardó más de 5 años en casarse con otra. Nunca volvió a ser el mismo después de tu partida, escribió Mercedes en una de sus cartas. Sigue siendo un buen hombre. Se casó con la hija de los Mendoza y tiene 2 hijos, pero todos pueden notar que algo en él murió ese diciembre de 1962. Esta información me rompió el corazón. No me arrepentía de mi decisión. Amaba a Alejandro con una intensidad que crecía cada día, y nuestra hija era la luz de mi vida. Pero sabía que mi felicidad se había cimentado en el sufrimiento de otros, y eso me pesaba profundamente en la conciencia. Una noche, cuando Dulce tenía unos 2 años, encontré a Alejandro llorando en silencio en el balcón de nuestro apartamento. Cuando le pregunté qué le pasaba, me mostró una carta que había llegado ese día. «Es mi familia», dijo. «Mi padre murió de un infarto la semana pasada. Me dicen que no tengo que volver al funeral, que ya no soy bienvenido en su casa después de la vergüenza que causé». Descubrí en ese momento que Alejandro también había pagado un alto precio por nuestra felicidad. Su familia, aún más conservadora que la mía, nunca le perdonó que se hubiera robado a una novia en vísperas de su boda. Para ellos, se había convertido en persona non grata. La vida tiene esas crueles ironías que parecen escritas por un dramaturgo sádico. Tras 10 años de feliz matrimonio, cuando por fin habíamos logrado construir una vida sólida en Buenos Aires, cuando Dulce crecía hermosa e inteligente, cuando yo ya había publicado un exitoso libro sobre la vinificación femenina, la tragedia nos llamó a la puerta. Era diciembre de 1972, exactamente 10 años después de nuestra huida. Alejandro regresaba de un viaje de trabajo a la provincia. Había llovido mucho esa semana y los caminos estaban peligrosos. El accidente ocurrió en una curva cerca de Rosario. Un camión perdió el control en una pendiente mojada y se estrelló de frente contra su auto. Alejandro murió instantáneamente. Tenía solo 38 años. Cuando recibí la noticia, mi mundo se derrumbó. En cuestión de segundos, perdí no solo a mi esposo y al amor de mi vida, sino también mi identidad. Durante 10 años, había sido la esposa de Alejandro Ruiz. Ahora, a los 32 años, era viuda con una hija en un pueblo sin familia. Los primeros meses después de su muerte fueron los más oscuros de mi vida.
Había días en los que ni siquiera podía levantarme de la cama. Dulce, pobrecita, intentaba consolarme con sus dibujos coloridos e historias inventadas, pero yo estaba sumida en una depresión que parecía no tener fin. Fue Mercedes, mi hermana, quien me salvó. Vino de Mendoza a Buenos Aires en cuanto se enteró de la tragedia. «Noelia», me dijo, abrazándome en el aeropuerto. «Es hora de que vuelvas a casa». Regresar a Mendoza después de 10 años fue como despertar de un sueño largo y complejo. El paisaje seguía siendo el mismo. Las majestuosas montañas, los interminables viñedos, el cielo azul que parecía pintado por Dios. Pero yo era una persona completamente distinta a la joven de 22 años que se había ido una mañana de diciembre. Mis padres habían envejecido mucho. Mi padre, antes fuerte e imponente, estaba encorvado por el peso de los años y las preocupaciones. Mi madre tenía el pelo completamente blanco, pero cuando me vio llegar con Dulce, sus ojos se llenaron de las mismas lágrimas de alegría que solían brotar de mi infancia cuando regresaba de alguna travesura. «Hija mía», dijo abrazándome fuerte, «bienvenida de nuevo a casa». Reencontrarme con Eduardo era inevitable. Mendoza es pequeño, y nuestra familia siempre ha tenido vínculos comerciales con la suya. Cuando nos conocimos, en una misa dominical en la iglesia de Maipú, mi corazón se aceleró, como en los viejos tiempos. Era más maduro, con algunas arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo el hombre amable que conocí en mi adolescencia. Después de la misa, se acercó a mí. «Noelia», dijo con una voz que mezclaba dolor y ternura. «Siento mucho la muerte de Alejandro. Sé que eran muy felices juntos». En esas sencillas palabras había un perdón que no esperaba. Eduardo no mostró amargura ni resentimiento. Solo una tristeza madura, como si comprendiera que la vida es demasiado compleja para juicios simplistas. «Eduardo», logré decir, «siento mucho todo lo que pasó. Por hacerte daño, por causarte tanto sufrimiento. El pasado es el pasado, Noelia. Lo importante es que estás bien, que tienes una hija preciosa y que has encontrado tu lugar en el mundo». Dulce, que estaba tímidamente a mi lado, susurró. «Mami, ¿quién es ese hombre?» «Es un amigo muy especial de mamá», respondí. «Alguien que formó parte de mi juventud». Eduardo se inclinó a su altura y sonrió con esa amabilidad que siempre lo caracterizaba. «Hola, princesita. Tienes los ojos más hermosos de Mendoza, igual que tu madre de pequeña». Empezar de cero a los 32 años no fue fácil. Necesitaba apoyar a mi hija, reconstruir relaciones familiares y encontrar mi lugar en una comunidad que me conocía como la chica que se escapó la víspera de su boda. Pero Mendoza también había cambiado. La década de 1970 trajo consigo una mentalidad un poco más abierta, y mi experiencia en Buenos Aires, mi libro publicado y mis conocimientos técnicos en elaboración de vinos me dieron una credibilidad que me faltaba de joven. Regresé a la bodega familiar, pero esta vez en un puesto directivo. Mi padre, reconociendo mi competencia, me dio carta blanca para implementar las técnicas modernas que había aprendido. Introdujimos nuevos procesos de fermentación, mejoramos el control de calidad y comenzamos a exportar nuestros vinos a otros países. Dulce se adaptó bien a la vida en el campo. Nacida y criada en la gran ciudad, descubrió la alegría de correr entre los viñedos, ayudar en la cosecha y escuchar las historias que mis padres contaban sobre nuestra familia. «Mami», dijo una tarde mientras jugábamos en el jardín, «aquí huele a felicidad». Poco a poco, también reconstruí viejas amistades. Muchos de mis amigos de la infancia ya estaban casados y tenían hijos, pero me recibieron sin juzgarme. Las mujeres en particular comprendieron que a veces debemos tomar decisiones difíciles por amor, incluso si esas decisiones tienen consecuencias dolorosas.
Aquí llegamos al punto más difícil de mi historia, queridos. El secreto que guardé durante 60 años y que todavía me duele el corazón al recordarlo. Era marzo de 1975, 3 años después de mi regreso. Dulce tenía 10 años y empezaba a hacerse preguntas sobre su padre. Guardaba algunas fotos de él, cartas que le había escrito cuando era bebé, pequeños recuerdos que yo atesoraba. Una tarde, mientras limpiábamos el ático, Dulce encontró una vieja caja con documentos familiares. Entre ellos estaba su certificado de nacimiento. Como cualquier niña curiosa, quiso leerlo. Fue entonces cuando descubrió algo que yo oculto durante todos esos años. «Mami», dijo con una voz extraña. «Aquí en el certificado de nacimiento dice que nací en agosto de 1963. Pero tú siempre le dices a la gente que nací en septiembre de 1963. Se me heló la sangre. Durante todos esos años, había mentido sobre la fecha de nacimiento de mi hija. No por malicia, sino para proteger un secreto que podría destruir el recuerdo de su padre. La verdad, queridos, es que Dulce fue concebida antes de mi fuga con Alejandro. Fue concebida un mes antes de la boda. Una noche en la que Eduardo y yo nos dejamos llevar por la pasión, apenas unos días antes de lo que habría sido nuestra boda. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya vivía con Alejandro en Buenos Aires. Hice los cálculos y me di cuenta de que el niño no podía ser suyo. Era de Eduardo, el hombre al que abandoné la víspera de nuestra boda. Pero, ¿cómo podía decirle esto a Alejandro? ¿Cómo podía destruir nuestra felicidad con una verdad tan devastadora? Decidí mentir. Le dije a Alejandro que me había embarazado poco después de llegar a Buenos Aires, cambiando las fechas para que todo tuviera sentido. Cuando nació Dulce, prematura según la versión oficial, Alejandro estaba tan feliz que nunca cuestionó nada. La quiso como a una hija desde el primer momento, y ella lo quiso como a un padre. «Mami», insistió Dulce, sosteniendo el certificado de nacimiento con manos temblorosas. «Si nací en agosto de 1963, fui concebida en noviembre de 1962. Pero tú te casaste en junio de 1963 y te escapaste en diciembre de 1962. Las cuentas no cuadran». En ese momento, toda la mentira que había construido con tanto cuidado durante 10 años se derrumbó como un castillo de naipes. Miré a mi hija, que se parecía tanto a Eduardo que me asusté, y supe que ya no podía ocultar la verdad. «Siéntate aquí conmigo, hija mía», dijo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. «Tengo una historia que contarte». Le conté todo. Sobre mi relación con Eduardo, sobre nuestra pasión juvenil, sobre la noche en que nos entregamos el uno al otro, creyendo que estábamos prácticamente casados. Sobre cómo descubrí el embarazo en Buenos Aires, sobre la mentira que inventé para proteger a Alejandro y preservar nuestra felicidad. ¿No era Alejandro mi padre biológico?, preguntó mientras las lágrimas empezaban a correr por su rostro. «No, querida. Tu padre biológico es Eduardo Santana. Pero eso no cambia el amor que Alejandro sentía por ti. Te amó como a su propia hija desde el primer día. Para él, eras la niña de sus ojos, su princesita. Esa es la verdad que importa». Dulce lloró durante horas esa tarde. Era mucha información para una niña de 10 años. Su mundo se había trastocado por completo. El hombre que conocía como su padre no era su padre biológico. Y su padre biológico era un desconocido que vivía en el mismo pueblo que nosotros. Estaba casado con otra mujer y era padre de otros hijos. Durante las siguientes semanas, Dulce permaneció callada, pensativa, intentando comprender la complejidad de la situación. No sabía si debía contarle a Eduardo sobre la existencia de la hija que él desconocía, o si debía guardar el secreto para siempre. La decisión surgió de dentro. Una mañana, mientras tomábamos un café, dijo: «Mami,
Quiero conocer a mi padre biológico. Dulce, ¿estás segura? Esto podría complicar mucho las cosas. Eduardo tiene una familia, una vida establecida. Podría ser doloroso para todos los involucrados. Mamá, durante 10 años tuve un padre maravilloso que me amó y cuidó. Ya no está, pero su amor permanece en mi corazón. Eso nunca cambiará. Pero también tengo derecho a conocer al hombre que me dio la vida, aunque no sepa que existo. Su madurez me impresionó. Con tan solo 10 años, ya entendía matices emocionales que muchos adultos no captan. Quedé con Eduardo una tarde de otoño, justo cuando las viñas empezaban a dorarse. Simplemente le dije que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Nos vimos en el mismo lugar donde me había propuesto matrimonio años antes, bajo la parra centenaria del patio de nuestra bodega. Eduardo. Comencé sintiendo que me temblaban las piernas. Tengo algo que decirte que cambiará tu vida para siempre. Me miró con esos ojos verdes que eran idénticos a los de Dulce, y supe que estaba listo para escuchar cualquier cosa. «Tienes una hija», dijo sin rodeos. «Dulce es tu hija biológica. Fue concebida aquella noche de noviembre, antes de la boda que nunca se celebró». El silencio que siguió pareció eterno. Eduardo palideció. Luego se sonrojó. Luego palideció de nuevo. Le temblaban las manos mientras procesaba la información. «Una hija», repitió lentamente. «Tengo una hija de 10 años. Eduardo, sé que esto es un shock. Sé que podría complicar tu vida, tu matrimonio. Pero ella quiere conocerte. Y creo que tienes derecho a saberlo». El encuentro entre Eduardo y Dulce tuvo lugar una soleada mañana de mayo en el Parque Central de Maipú. Yo estaba más nervioso que ninguno de ellos. Eduardo llegó puntual, vestido con sus mejores galas y con un ramo de flores silvestres en la mano, las mismas que solía regalarme de jóvenes. Dulce estaba hermosa, con un vestido azul que resaltaba sus ojos verdes. Cuando Eduardo la vio por segunda vez, fue como si viera un fantasma. El parecido físico entre ellos era innegable. «Hola», dijo extendiendo la mano cortésmente. «Soy Dulce». Eduardo se arrodilló a su altura y tomó su pequeña mano entre las suyas. «Hola, princesita. Soy Eduardo. Y tú eres la chica más hermosa de todo Mendoza». Era la misma frase que había dicho sobre mí años atrás, y la que repitió el día que nos volvimos a encontrar en la iglesia. Hay cosas que nunca cambian. Hablaron durante horas. Eduardo le preguntó sobre sus juegos favoritos, sobre la escuela, sobre sus recuerdos del padre que la crió. Dulce, con esa inteligencia precoz que siempre la ha caracterizado, le preguntó sobre su juventud, sobre cómo era la vida cuando él y yo éramos novios. «¿Amaste a mi madre?», preguntó de repente, con esa franqueza que solo poseen los niños. «Lo quise mucho», respondió Eduardo. «Fue mi primer amor, y hay amores que nunca se olvidan del todo». «¿Y estabas muy triste cuando ella se fue?». Eduardo me miró en un momento y luego volvió su atención a su hija. «Estaba muy triste. Sí. Pero hoy entiendo que tu madre hizo lo que creyó mejor para ella. Y ahora que te conozco, sé que eres el regalo más preciado que la vida me pudo dar». A partir de ese día, establecimos una nueva y compleja rutina. Eduardo empezó a visitar a Dulce 2 veces por semana, siempre con el permiso de su esposa, quien, para mi sorpresa, fue muy comprensiva. Carmen, su esposa, era una mujer madura y sensata que comprendía que la existencia de Dulce no amenazaba su matrimonio, sino que enriquecía la vida de su esposo. «Eduardo siempre ha sido un padre maravilloso para nuestros hijos», dijo en una conversación que tuvimos para aclarar los detalles de su relación. «Sé que también será un padre maravilloso para Dulce. No le negaré el derecho a conocerse». Los hijos de Eduardo,
2 niños de 8 y 6 años, también han aceptado bien la existencia de su hermanastra. Los niños tienen una capacidad impresionante para adaptarse a situaciones que a los adultos les parecen complicadas. Para Dulce, tener 2 papás fue un concepto que aceptó con naturalidad. Tuve un padre que me amó y cuidó de pequeña, y que sigue cuidándome en el cielo, dijo. Y ahora tengo un padre que puede enseñarme sobre nuestra familia, sobre mis orígenes. Eduardo se convirtió en una presencia constante pero respetuosa en la vida de su hija. Le enseñó la historia de nuestra región, la llevó a conocer la bodega familiar y le contó historias de mi juventud que había olvidado. Fue como si una parte de mi vida que se había perdido volviera a la vida, no de la misma manera, sino de una forma nueva y especial. En los años siguientes, nuestra inusual situación familiar se volvió aceptada en la comunidad. Mendoza es una ciudad pequeña, y la gente con el tiempo se acostumbra a las particularidades de cada familia. Algunos murmuraban, por supuesto, pero la mayoría comprendía que la vida a veces nos presenta situaciones que no encajan en los moldes tradicionales. Dulce creció siendo querida por mucha gente. Tenía abuelos y tíos por ambas partes, hermanos por parte de su padre, y una red de apoyo emocional que la hacía sentir especial, no diferente. Aprendió desde muy joven que el amor no tiene una sola forma, que las familias pueden formarse de maneras inesperadas. Cuando cumplió 15 años en 1980, celebramos una fiesta de 15 años que reunió a ambas familias. Estuvieron presentes Edward y Carmen, al igual que sus hijos. Mis padres, mis hermanos, primos, amigos de la infancia. Fue una celebración de cómo el amor puede superar las circunstancias más difíciles. Eduardo pronunció un emotivo discurso en esa fiesta. Dulce, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Eres la prueba de que los mejores regalos de la vida a veces llegan envueltos de forma inesperada. Perdí la oportunidad de verte dar tus primeros pasos, decir tus primeras palabras. Pero tuve la oportunidad de verte convertirte en la maravillosa joven que eres hoy. Gracias por aceptarme como tu padre, aunque llegué tarde a tu vida. Fue en esa fiesta que me di cuenta de cómo nuestra historia había cambiado. Lo que empezó como una tragedia, mi fuga en la víspera de la boda, se había transformado en una bendición disfrazada. Todos, yo, Eduardo, Dulce, incluso Alejandro a través de sus recuerdos, habíamos encontrado la manera de ser felices, aunque no fuera como lo habíamos planeado inicialmente. Hoy, a mis 82 años, al mirar atrás, veo que la vida es como hacer vino. Plantas las uvas con ciertas expectativas, pero el clima, la tierra y las circunstancias transforman el producto final en algo que no podrías haber previsto. A veces el resultado es mejor de lo esperado, a veces es diferente, pero siempre es único. Dulce tiene ahora 57 años. Se casó con un hombre maravilloso, tuvo 3 hijos, mis queridos nietos, y se convirtió en una respetada enóloga que dirige la bodega familiar. Lleva dentro lo mejor de todos nosotros, la sensibilidad de Alejandro, la determinación de Eduardo, y espero, un poco de la valentía de su madre. Eduardo falleció hace 5 años a los 83 años, rodeado de su familia, incluida Dulce, quien le tomó la mano al morir. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por darme la oportunidad de ser tu padre. Fuiste la alegría de mi vejez». Carmen también se fue, pero seguimos siendo amigas hasta el final. Una vez me dijo: «Noelia, al principio pensé que le habías destrozado la vida a Eduardo. Luego me di cuenta de que le habías dado el mejor regalo posible, la hija más maravillosa del mundo». Queridos, contar esta historia no fue fácil. Durante 10 años, cargué con el peso del secreto de la paternidad de Dulce. Había noches en las que no podía dormir, preguntándome si había tomado las decisiones correctas, si debería haber dicho la verdad antes,
si tenía derecho a decidir el destino de tanta gente. Pero hoy, al ver a mi hija realizada, a sus hijos creciendo sanos y felices, y a Eduardo habiendo tenido la oportunidad de conocer y amar a la hija que nunca supo que tenía, creo que la vida tiene su propia sabiduría. A veces, los caminos sinuosos nos llevan a destinos más hermosos que los caminos rectos. Lo que he aprendido es que no hay amor sin sacrificio, ni felicidad sin dolor, ni crecimiento sin la valentía de afrontar las verdades difíciles. He amado a 2 hombres en mi vida. Eduardo, con la pasión ardiente de la juventud. Alejandro, con la intensidad de quien descubre el amor verdadero. Y ambos, con la gratitud madura de quien entiende que cada amor tiene su tiempo y su propósito. Eduardo me dio a Dulce, incluso sin saberlo. Alejandro me dio 10 de los años más felices de mi vida, y fue el padre que ella necesitó en su infancia. ¿Y yo? Aprendí que a veces ser mujer implica tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias, pero también significa tener la fuerza para transformar los errores en éxitos, el dolor en crecimiento, los secretos en puentes que conectan a las personas. La bodega donde crecí aún produce algunos de los mejores vinos de Mendoza. El vino que plantó mi abuelo italiano sigue siendo cosechado por sus bisnietos. Las montañas aún guardan nuestros secretos, el viento zonda sigue soplando con la misma fuerza, y las estrellas siguen brillando sobre los viñedos como cuando yo era una niña soñadora. Y ustedes, queridos que me han seguido hasta aquí, ¿qué opinan de mi historia? ¿Alguna vez se han visto obligados a guardar secretos que parecían imposibles de soportar? ¿Alguna vez han tenido que elegir entre diferentes tipos de amor? ¿Han descubierto que a veces se miente para proteger a quienes amamos? Espero que mi historia te haga reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre cómo el amor puede tomar formas inesperadas, sobre cómo la verdad, incluso las dolorosas, menudo libera más de lo que aprisiona. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si lograste conectar con mi dolor, mi alegría, mis dilemas, por favor, dale me gusta a este video. Esto me demuestra que no hablo solo, que mi experiencia puede iluminar el camino de otras personas. Comparte tus reflexiones a continuación, tus historias de amores complejos, de secretos ocultos, de familias formadas de forma inesperada. Quiero saber de ti. Quiero saber cómo estas experiencias moldearon tus vidas. Y suscríbete a este canal, donde comparto recuerdos de una larga vida llena de aprendizaje. La semana que viene te contaré sobre mi amiga Dolores, quien descubrió a los 70 años que tenía un hermano gemelo que había sido dado en adopción al nacer. Es una historia de reencuentros imposibles y del poder del perdón. Hasta entonces, cuidaos con cariño, amad sin miedo y recordad, nuestra vida es como un vino que se vuelve más sabroso con el tiempo, aunque el envejecimiento a veces sea doloroso. Un abrazo lleno de añoranza para todos ustedes, directo desde las montañas de Mendoza, donde el viento aún susurra historias de amor y los viñedos aún guardan secretos centenarios. Hasta la próxima historia, queridos míos.